una oportunidad realmente estar aquí con ustedes y hoy estamos terminando las predicaciones, la serie de predicaciones en el profeta Amós. No sé cuántos de ustedes están esperando ese día. Porque realmente Amós ha sido todo el tiempo juicio y al final estamos viendo ahora este pasaje, como uno dice, muy con una luz al final del túnel. Amós nos ha venido hablando de mucho juicio de Dios sobre su pueblo por el pecado de su pueblo y su maldad por sus transgresiones. Pero al principio del libro, ustedes recuerdan, el capítulo 1 y parte del capítulo 2, el profeta Amós habla primero en contra de las naciones vecinas de Israel y contra su pecado. Promete que las va a juzgar. Y en ese capítulo, la enseñanza estaba sobre la idea de que Dios juzga a las naciones por sus pecados. Cuando nosotros vemos nuestro mundo alrededor, nosotros sabemos que eso es una verdad tremenda y que Dios está juzgando este mundo por su pecado. Escuchamos sobre guerras, sobre violencia, sobre injusticia, sobre calamidades, enfermedades. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que meditar qué es lo que está pasando en nuestro mundo y tenemos que llegar a la conclusión de que este mundo está bajo el juicio de Dios. Es un mundo rebelde, un mundo que se ha dado las espaldas al Señor y ha decidido vivir conforme a su propia opinión, a su propia sabiduría, si pudiéramos hablar de alguna manera de sabiduría en este mundo. Y por causa de eso, este mundo está bajo el juicio de Dios. Y Amós comienza hablando de que Dios va a juzgar a las naciones por esos pecados. Y luego empieza a hablar sobre el pecado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y cómo Dios va a juzgarlos a cada uno de ellos por sus maldades. Cuando llegamos al final del libro, entonces encontramos una nota de esperanza. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Porque hay una nota de esperanza, hay una luz al final del libro de Amós. Una esperanza para el pueblo de Dios. Y sobre esa esperanza, sobre esa luz, encontramos al final del libro de Amós. Vamos a estar hablando hoy mientras recorremos Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Es una esperanza para ellos que también nos alcanza a nosotros hoy. Vamos a leer, dice Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce en los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por todas estas predicaciones en el libro de Amós que nos han enseñado sobre tu justicia, sobre tu santidad, Señor, sobre los serios que tomas el pecado de tu pueblo, Señor, y cómo tú juzgas aún a tu pueblo, Señor, cuando se desvíe de tu palabra. Gracias de manera especial por esta porción de tu palabra, Señor, que trae esperanza para nuestras vidas. Esperanza, Señor, de la obra que tú estás haciendo, Señor, para restaurar todas las cosas. Ayúdanos mientras, Señor, miramos tu palabra en esta mañana, a que nuestros corazones puedan ser, Señor, encendidos a ver tu obra, Señor, en nuestras vidas, en este mundo. Que podamos, Señor, salir de este lugar dispuestos a poner tu palabra por obra, Señor,
con el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como decía hace un momento, este es un pasaje de esperanza. Al final de Amós, en todo un libro, 9 capítulos casi completos, hablando de juicio, encontramos esta nota de esperanza. Lo primero que este pasaje nos muestra en los versículos 11 y 12 es una promesa de restauración. El tabernáculo de David, dice el Señor por medio de Amós, será levantado. Cuando nosotros hemos leído anteriormente en el libro de Amós, esta frase en aquel día o bien en días, casi siempre lo que sigue después de esa frase es un lenguaje de juicio. Usted lo puede ver, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 18, capítulo 8, versículo 11. Siempre que el profeta está diciendo en aquel día, vienen días, inmediatamente viene el juicio. Pero aquí, inmediatamente después de la frase en aquel día, le sigue un lenguaje completamente diferente. Es un lenguaje de restauración. Dios levantará el tabernáculo caído de David. Dice, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Nosotros que somos cubanos estamos muy bien identificados con las ruinas, ¿cierto? La Habana es una ciudad en ruinas. Pero imagínense por un momento cómo luciría toda la avenida del Malecón, que tiene los edificios caídos y desbaratados, restaurados. Sería precioso, ¿no? Algunas veces he caminado por ahí, imagino cómo sería cuando esto algún día, si es ese día, sea restaurado. Será una vista hermosa, será algo precioso. Esa es la imagen que Amós usa para hablar de lo que el Señor promete hacer con el tabernáculo caído de David. Habrá una restauración, habrá un nuevo comienzo, habrá un momento en que esa belleza será recuperada. Y por supuesto, esa restauración, esa belleza tiene un propósito. En el versículo 12 dice el profeta, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se ponga mi nombre, declara el Señor que hace esto. Y escuche bien, porque esta restauración no es como una restauración física del malecón de La Habana, es una restauración espiritual. Y está hablando del pueblo de Dios. Porque inmediatamente dice que levantará la ruina del tabernáculo de David, dice, para que tomen posesión del remanente de Edom. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Y este lenguaje de restauración también incluye un lenguaje de conquista. Pero no es una conquista militar, es una conquista espiritual. Edom, que es mencionado aquí, es el archienemigo de Israel. Y Dios va a hacer que en Edom y en todas las naciones haya posesión de un remanente. No es un sometimiento militar, sino una extensión del pueblo de Dios a todas las naciones. Mi hermano, esto es maravilloso, porque si recordamos en el capítulo 1, Amós comienza con juicio sobre quiénes, sobre las naciones, incluyendo a Edom, que ha calcinado los huesos del rey. Pero ahora termina con todas las naciones siendo alcanzadas por Dios a través del pueblo que Él va a restaurar. O sea, el pueblo de Dios va a ser el móvil, la manera en la que Dios va a traer dicha restauración. Ahora uno puede preguntarse, ¿cuándo sucederá eso? En los tiempos de Amós, esta promesa que Dios les había dado, ¿cuándo sucedería? Se restauró el pueblo de Dios a esta imagen que nosotros vemos aquí en los tiempos de Amós. Por supuesto que no. Cuando nosotros revisamos la historia del pueblo de Israel, eso no sucedió. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos en Hechos 15, el pasaje que usted salía en la lectura bíblica, en el concilio de Jerusalén, cuando los gentiles comenzaron a convertirse al Señor, en ese pasaje que leíamos hace un rato,
que toda la multitud cayó, que Bernabé habló, que Pablo habló, que Pedro habló, y todos estaban dando testimonio de cómo Dios había alcanzado a los gentiles después de que todos ellos hablaron. ¿Quién habló? Dice la Biblia que fue Jacobo, pero en realidad quien estaba hablando era Dios. Porque Jacobo lo que hizo fue mencionar lo que Dios dijo en su palabra al profeta Amós. Y literalmente Jacobo dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Con qué concuerdan las palabras de los profetas? Con el hecho de que los gentiles escuchan el Evangelio y tienen salvación y ahora han recibido el don del Espíritu Santo y son parte del pueblo de Dios. Y Jacobo dice, concuerdan los profetas. Inmediatamente dice, como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Jacobo cita a Amós, el pasaje que estamos viendo nosotros. Y esta cita, mis hermanos, habla de esa conquista, esa restauración, ese tabernáculo de David que Dios iba a levantar en aquel día. Se estaba refiriendo nada más y nada menos que al pueblo de Dios, tanto de judíos como gentiles, que el Señor por medio de Cristo tomaría posesión para sí. Tenemos que recordar algo importante. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios le prometió a David que él iba a edificarle una casa. Y que un descendiente después de él se levantaría, edificaría una casa para él, que sería eterna, que sería para siempre. Y en el mismo libro de los Hechos, Pedro, en su primer discurso, en el capítulo 2, dice que Jesús, que fue declarado por el Padre como Señor y Cristo, es ese descendiente de David. Es el rey davídico que no quedó en el Hades, que su cuerpo no vio corrupción. De manera, mis hermanos, que a través de Cristo, el Hijo de David, Dios inauguró el tiempo en la historia de la salvación, cuando el Señor llamaría para sí un pueblo no solo de Israel, sino también de todas las naciones. De manera tal que esta promesa que nosotros estamos viendo ahora en Amós 11 y 12, ellos la habían cumplido inmediatamente, porque Dios estaba hablando del tiempo cuando Jesús sería proclamado al pueblo judío, a los gentiles, y de unos y de otros vendrían a la salvación que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, el tabernáculo caído de David comenzó a ser restaurado a través del Rey Jesús, su descendiente, que está sentado a la diestra del Padre, que se le ha dado dominio, poder, cuyos enemigos son puestos por el estrado de sus pies y cuyo pueblo está siendo llamado de todas las naciones de la tierra. Por eso nosotros no creemos que Dios tiene dos pueblos. Creemos que Dios tiene un solo pueblo, formado de judíos y de gentiles. Y que todos vienen a la salvación, todos vienen a formar parte de ese pueblo por un solo camino: Cristo. No hay restauración posible fuera del Evangelio de Jesucristo. No hay otra vía, no hay otro camino. Por eso rechazamos cualquier otro tipo de enseñanza que nos muestre que para ser restaurados, para ser el pueblo de Dios, tenemos que ser como los judíos, o tenemos que guardar tales días, o tenemos que seguir tales tradiciones. No. Para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de esta restauración, del tabernáculo de David, yo necesito creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el único camino. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta conquista futura de la cual habla Amós, quiero que la veamos de esta manera. Es una conquista misionera. A través del Evangelio de Jesucristo, el nombre del Señor está siendo invocado para salvación a todas las naciones. Eso fue lo que dijo Jacobo cuando citó las palabras de Amós.
Y eso fue también lo que dijo Pedro cuando comenzaron a hablar en diferentes lenguas y citó al profeta Joel. Y literalmente Pedro dice, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Así que mis hermanos, aquí hay esperanza para nuestras vidas. En medio de este mundo que sufre violencia, y cuando uno mira alrededor, parece que todo está perdido, que vemos injusticia, que vemos guerra, que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? A veces pensamos incluso que Dios no está obrando en nuestro mundo, pero mis hermanos, a través del Evangelio de Cristo, hombres y mujeres de todas las naciones están viniendo a ser parte del pueblo de Dios. Dios está restaurando su pueblo de todas las naciones. Y mis hermanos, esa es la mayor obra que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Y debemos mirar esa obra y regocijarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos parte de eso. Usted y yo somos parte de ese tabernáculo que está siendo restaurado. Nosotros pudiéramos decir en la mente de los judíos del primer siglo que nosotros los gentiles no éramos parte del plan. Por eso sucedió el concilio. Porque de repente la salvación que ellos estaban esperando viene a ser conocida, judíos creen, pero de repente los gentiles que no eran parte del pueblo de Dios también están creyendo y están diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y Dios habló con medio de la cruz y está diciendo, esta es la obra de Dios. La obra de Dios anunciada de tiempos antiguos. La obra de que son hechos y continúan nuestros días. No importa donde tú vengas, mi hermano. No importa tu raza. No importa tu descendencia social. No importa si estás soltero, si estás casado, si tienes hijos, si no tienes hijos. Si estás en Cristo, eres parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de esa restauración que Dios está llevando a cabo. Y eso es lo más maravilloso que una persona puede experimentar en este mundo caído. Gloria a nuestro Dios. No podemos hacer otra cosa que alabar al Señor. Alabar a Dios porque en medio de su juicio en este mundo nos ha llamado, nos ha salvado, no solo para salvarnos, sino también para anunciar este glorioso evangelio de restauración a todas las naciones. Nuestro país, nuestra nación necesita escuchar este evangelio de restauración, de esperanza, que hay en Cristo, para que muchos cubanos sean parte del pueblo de Dios, de lo que Dios está haciendo. Nuestro pasaje continúa, en los versos 3 al 15, vamos a ver lo que pudiéramos llamar una reversión del juicio, una reversión de la maldición de lo que Dios ha estado hablando en todo el libro de Amós hasta aquí. Y fíjense bien, mira lo que dice Amós capítulo 4, versículo 9. Los herí con viento abrasador, con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes nos han vuelto a mí, declara el Señor. Luego en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel, abandonada en tierra, no hay quien la levante, porque así dice el Señor Dios, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. En el mismo capítulo 5, versículo 11, dice el profeta, por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen del tributo de grado, las casas de piedra labrada que han edificado, no las habitarán, han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino. Versículo 17 del capítulo 15, del capítulo 5 dice, en todas las viñas habrá llanto porque pasaré por el medio de ti, dice el Señor. Todo lo que Amós ha dicho con respecto a Israel en su juicio es destrucción de sus viñas, de sus casas, de sus cultivos, de todo lo que ellos tienen. Sin embargo, en nuestro texto el día de hoy, todo eso es revertido. Pueden ver el contraste. Viene el día, dice el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Eso es una imagen poderosa.
Está el hombre arando la tierra para echar la semilla, y el que va a recoger la cosecha ya está detrás de él recogiendo. Usualmente cuando uno siembra, tiene que esperar un tiempo largo, ¿sí o no? Para recoger la cosecha. Pero la imagen que Amós nos está dando es, será tan maravilloso que dice, el que viene a cosechar está apurando al tipo que está sembrando la semilla. El que pisa la uva, al que siembra la semilla. Para hacer el vino se hacía eso, se pisaba la uva. Destinarán vino dulce en los montes, todas las colinas se derretirán. Mis hermanos, la reversión del juicio que Dios prometió traer a su pueblo está declarada en este pasaje, en el 13 al 15. Restauración del bienestar del pueblo, edificación de ciudades, habitarán en ellas, los plantaré en su tierra. Todo lo que Dios hizo con ellos, el juicio, sacarlos a la tierra, llevarlos al exilio, quitarle todas las casas, destruirlas, destruir sus viñedos. Todo eso, dice Amós, todo eso va a ser restaurado. La pregunta que nosotros podemos hacer en esta mañana es, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Ocurrió en los tiempos del profeta de Nehemías? No ocurrió en tiempos de Nehemías. Ocurrió después del exilio, donde el pueblo fue llevado a través de la tierra. No ocurrió en ese tiempo tampoco. De hecho, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el pueblo de Dios está bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿O cuándo ocurrirá eso? Yo quisiera invitarte a pensar en este lenguaje de bienestar del pueblo de Dios, como algunos lo han llamado. Algunos eruditos llaman a este lenguaje que Amós usa aquí un lenguaje edénico, que se remonta al tiempo del Edén. Vislumbra un florecer de la tierra, una muestra de la bondad de Dios, un estado perfecto donde no hay destrucción, donde no hay calamidad, donde todo está bien, donde no hay pecado en el pueblo de Dios. Y un lenguaje similar a ese, nosotros lo encontramos en Isaías 65. Miren lo que dice Isaías 65, versículos 17 al 22. Dice la palabra de Dios. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócese y regocíjese para siempre en lo que voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me regresaré por mi pueblo. Ni se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Recuerden a Amós, habrá llanto en todas sus viñas, habrá lloro, habrá lamentación, pero Isaías está diciendo, eso no va a pasar más, un lenguaje similar al final del libro de Amós. No habrá más ya niño que viva por los días, ni anciano que no completa sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcanza los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. Amós, capítulo 9. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Mis hermanos, el lenguaje de Isaías, el lenguaje de Amós, el capítulo 9, es un lenguaje de cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 17, por tanto yo creo los cielos nuevos y tierra nueva. Y quiero que noten esto, mis hermanos. El Dios, el mismo Dios que trae el juicio sobre las naciones de la tierra, el Dios que trae el juicio sobre su pueblo por su pecado, es el mismo Dios que va a traer esta restauración. La pregunta que tengo para ti en este momento es, ¿anhelas esa restauración? Porque todavía no la vemos. Todavía este lenguaje no lo hemos visto.
Y esto es una promesa para el pueblo de Dios, que ya hemos visto el pueblo de Dios formado de todas las naciones. Lo que Israel pensó que era para él nada más, ahora Dios está diciendo, no, no es para ustedes nada más, es para todas las naciones, todo lugar donde se invoca mi nombre. Anhelamos esos días, que dice Amós, al menos yo, mi hermano, cuando veo miseria, violencia, enfermedades, cuando veo el pecado de este mundo, cuando veo el pecado de la iglesia del Señor, incluso cuando miro mi propio pecado, no hago más que anhelar ese día. El día en que el juicio queda atrás, cuando la maldición será quitada, cuando todo el pueblo de Dios habitará seguro en su presencia. Anhelas ese día. Mis hermanos, Cristo traerá ese día para nosotros. Esperemos en Él. Esa tierra fructífera, esa bondad, ese lugar de Dios, el mismo lugar de Dios que esperaron los antiguos, que esperamos nosotros. Ese lugar donde el pueblo de Dios será plantado y nunca más será arrancado. Ese lugar será una realidad cuando Cristo venga por su pueblo, cuando lo plante eternamente. Mis hermanos, esa es la única esperanza que puede sostener al pueblo de Dios en medio de este mundo que sufre las consecuencias del pecado. Esa es la esperanza que puede sostenernos a nosotros cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles de la vida, por enfermedad, por dolor. Esa es la esperanza que como pueblo de Dios nosotros necesitamos abrazar. Esa esperanza de restauración, de bienestar completo que Dios traerá a su pueblo. Mis hermanos, me encanta cómo Apocalipsis capítulo 22 lo describe. Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y aún en otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una gran maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Mis hermanos, ese es el lugar para el cual Dios está restaurando su pueblo. El lugar por el cual Cristo está salvando gente de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Aquellos que malinterpretan las escrituras piensan que Él está hablando en una forma literal. Que habrá una tierra literal con viñedos y cosas, pero esto es un lenguaje, hermanos. No se nos olvide, tanto de los profetas como de los Apocalipsis. Es un lenguaje profético. La poesía, con imágenes, con símbolos, que nos ayudan a ver esa restauración, ese bienestar, esa bondad que Dios traerá sobre su pueblo. Ese lugar fue que esperaron los antiguos y fue el lugar que Cristo prometió a sus discípulos, y el lugar que los apóstoles todo el tiempo apuntaban y mandaban de la esperanza que estaba por ser manifestada al pueblo de Dios. Ellos no estaban esperando un lugar terrenal, estaban esperando una paz celestial, lo mismo que esperamos nosotros. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás abrazando esa esperanza eterna para tu vida, para tu alivio, para tu consuelo? Porque a veces nosotros los cristianos nos consolamos en esta tierra con la idea de que, bueno, mañana quizás va a mejorar las cosas. O le decimos a la gente, muchacho, tranquilo, piensa positivamente, tú verás que todo es mejor. Pero las escrituras van en el sentido contrario a eso. La Biblia enseña que la maldad va a aumentar en el mundo y el pecado. Y Dios está jugando este mundo, nuestra esperanza no puede ser terrenal, mi hermano.
Nuestro consuelo tiene que ser eterno. Tiene que ser apuntar a ese lugar donde Dios restaurará a su pueblo completamente y se acabará todo llanto, toda lágrima, todo dolor, y se acabará el pecado. Nuestro anhelo como pueblo debe ser desear ese lugar donde el juicio de Dios sobre ese mundo será revertido, cuando Él restaurará todas las cosas, anclar nuestras vidas a esa esperanza, porque esa es la única esperanza que es segura y eterna. Eso fue lo que Pedro le dijo a sus oyentes cuando escribió la primera carta. Les digo, pongan toda su esperanza en la gracia que Dios les traerá en la manifestación de Jesucristo. A creyentes que como usted y como yo estaban en medio de un mundo de pecado y que pronto iban a padecer sufrimiento por causa del hombre. Pero no le está diciendo, mañana las cosas van a estar mejor, ustedes verán, no piensen positivamente. No, pero lo dice, pongan toda su esperanza en la gracia que Dios les traerá en la manifestación de Jesucristo. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Esa es la esperanza de la cual Amós predicó a su gente. Esa fue la esperanza que Cristo predicó, la esperanza que predicaron también los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa es la esperanza que los pastores están llamados a predicar. Así que un buen catalizador para que la iglesia sepa si sus pastores están predicando de una manera fiel a la palabra de Dios, es que les están apuntando a esta esperanza. No una esperanza terrenal, no un alivio, no una curita temporal, una restauración completa. Hermanos, nosotros hasta que lleguemos a ese lugar debemos recordar que tenemos la misión de compartir esa esperanza. Eso es lo que Dios ha llamado a su pueblo. Y esa es la esperanza a la que Dios ha llamado a los pastores de la iglesia. Dios que ha comenzado a levantar el tabernáculo de David en Cristo y que reunirá a un pueblo para sí de todas las naciones, lo hará por medio de la predicación del Evangelio que ha encomendado a hombres que ha puesto sobre su iglesia para pastorearles y alimentarles con dicha de esperanza. Así que como iglesia necesitamos recordar que esa es la misión que tienen los pastores. Pararse en este tiempo, como lo hizo Amós en su tiempo, para advertir del juicio de Dios y para brindar la esperanza que está en Jesucristo. Eso que los pastores están llamados a hacer. No a contar cuentos en la iglesia, no a contar chistes en la iglesia, no a ofrecer esperanza temporal y terrenal. Por eso en estos días, hablando con un hermano de esta iglesia, me decía, pastor, entonces porque sacábamos, porque todo ha sido juicio, le decía. Tenemos que dar gracias a Dios porque la palabra de Dios nos recuerda que Dios es un Dios que juzga a este mundo y que juzga a su pueblo. Porque mis hermanos, ese mensaje es duro. Y ese es el mensaje que este mundo y que tristemente muchos creyentes no quieren escuchar. Pero debemos dar gracias a Dios. Porque por varios meses esta iglesia estaba escuchando en este púlpito a Dios hablar por medio de su palabra diciendo, yo soy un Dios que juzga este mundo, yo soy un Dios que juzga al pueblo, a mi pueblo que lo peca. Y hoy, el mismo Dios nos habla de esa esperanza que va a traer. Mis hermanos, como iglesia, debemos compartir esta esperanza con otros, esta esperanza de salvación que está disponible para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ese es nuestro llamado. Como lo hizo Amós. Amós estaba caminando por la calle de Israel diciendo, Dios los va a buscar, Dios los va a llevar al cautiverio, las viñas se van a acabar, pero al final, Amós dijo, Dios los va a restaurar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso decimos siempre que el mensaje del Evangelio tiene dos caras. No podemos ir por ahí predicando el Evangelio y pasando el amor a la gente. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No. Tenemos que advertirles. Dios es un Dios justo que juzgará la maldad y el pecado de este mundo. Y tú necesitas reconciliarte con Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Porque mientras no lo hagas, estás bajo el juicio de Dios.
que es terrible. Ese es el evangelio que estamos llamados a predicar, mis hermanos. Y si es verdad, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y no me gusta nada más. Y es hacerte parte del pueblo que está formando de todas las naciones. No es nada personal. No cumplir tus sueños y tus metas. O no piensen por ello. Mis hermanos, necesitamos recordar que la paciencia, que la bondad del Señor nos ha dado este tiempo para que se cumpla la restauración del tabernáculo de la vida en Cristo Jesús a través de la aprobación del Evangelio de Cristo. Y debemos hacerlo mientras promovamos esta restauración, expectantes de la reversión del juicio de Dios sobre este mundo. Concluyo en esta mañana. Una canción que me gusta mucho, que la vamos a cantar al final ahora. Me pasé la acorde de María a toda la gente del equipo de oración. Pero esa canción dice lo siguiente, y pregunto, ¿saben que el mundo está roto? Lo sé. ¿Y que el mal está avanzando? Lo sé. Pero ¿saben que la luz traspasará la oscuridad? Lo sé. ¿Quieres ver que todo nuevo un día será? Amén. Todo lo nuevo. Lo que amor prometió. Lo que Cristo prometió. La esperanza que los apóstoles predicaron y que la iglesia sostiene hoy. Y el coro de esa canción dice, hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda romper el sello y el libro abrir, aquel que ha vencido el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. De todo pueblo y región, de toda lengua y nación, sacerdote nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, porque solamente Jesús cumplirá de manera completa las promesas del libro de Amós al final de sus palabras. Eres digno. Mis hermanos, aunque este mundo está bajo violencia, bajo calamidad, bajo los juicios de Dios, nosotros, su pueblo, sabemos que la historia no termina con juicio. La historia termina con restauración. Y ese es nuestro consuelo. Por eso, mientras te vas a tu casa hoy y reflexionas en el sermón esta mañana, quiero dejarte con esta exhortación de la palabra de Dios a través de este pasaje. Y esa es esta exhortación. Pongamos toda nuestra esperanza en Cristo, quien restaurará todas las cosas. Sea un consuelo, sea una esperanza, sea un llamado, sea una exhortación para ti que estás en esta mañana aquí, sufriendo, padeciendo, preguntándote, ¿hasta cuándo, Señor? Es esta. Pon toda tu esperanza en Cristo, porque Él restaurará todas las cosas. Vamos a cantar al Señor.